día. Mi nombre es José Velázquez. El día de hoy me encuentro en una videollamada con el doctor Walter Castro. Doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Bien, doctor, gracias por su tiempo. De hecho, realmente lo apreciamos mucho. Entendemos que usted está en clínica frente a esta enfermedad mundial, esta pandemia. Primero, ¿cómo está usted de salud? ¿Qué nos puede comentar respecto al día a día en clínica, doctor? Gracias a Dios, lo bueno es que nos encontramos, no solamente yo, sino todos los miembros de mi práctica, todos los neumólogos, pediatras, se encuentran bien de salud, felizmente, gracias a Dios. Hemos tenido un poquito de suerte y estamos un poquito bendecidos aquí en el sur de Estados Unidos, porque yo estoy en Arizona y no estamos viendo la incidencia que se está viendo en el norte del país. Es cierto, de hecho hemos podido apreciar en sus redes sociales que nos ha mostrado un estudio del doctor Lin hablando de la correlación que existe entre este virus y el clima. O sea, ¿lo ha podido usted presenciar directamente en la ciudad en la cual usted se encuentra? Eso es totalmente correcto. Es bonito ver que lo que uno sospechaba es apoyado científicamente ahora. Nos ha mostrado también videos del espacio afuera de la clínica y realmente no es que haya colapsado, ¿no? Porque se habla mucho en muchos países de que el sistema médico está colapsando. ¿Qué opina puntualmente acerca de ello y en la práctica, no? Eso es correcto. Lo que hemos hecho aquí es prepararnos para lo peor. Sabemos que, pues, lamentablemente hemos escuchado esto, ¿no? En otros países que llegó un momento que tenían tantos pacientes que no sabían dónde colocar los pacientes. Incluso aquí hicimos algo creativo en las áreas del parqueo. Hemos disminuido el parqueo a la mitad del tamaño y poner unas carpas grandes. El personal médico fue educado de cómo recibir los pacientes ahí. Sabemos que si estábamos sospechando que sea infección por el virus que está causando la pandemia, que deberíamos tenerlos en la área más abierta, entonces por eso se decidió que sea el parqueadero, para que se pueda diluir un poquito ahí con el aire, ¿no? Porque estos pacientes se ponen en cuartos de presión negativa, y eso es también lo que estaban preocupados en mi hospital, es que no hay suficientes cuartos de presión negativa. Qué interesante lo que nos cuenta, que estuvieran preparados para lo peor desde un momento, y es interesante este tema de la prevención, ¿no? Ahora que nosotros estamos aquí en Sudamérica y las noticias nos han hecho llegar de que el virus en el invierno tiende a tener un poco más de fuerza, ¿qué consejos de prevención podría darnos, doctor? ¿Qué recomendaciones? Claro, definitivo, ¿no? Sabemos que este es un virus que apareció en un clima frío cuando era invierno aquí en el hemisferio norte. Y se ha transcribido la mayor cantidad de incidencia en la parte nórdica del globo terráqueo. Y toda Sudamérica y partes de África pronto van a tener su invierno. Y eso es lo que estábamos tratando de poder correlacionar con el estudio del doctor Lin, ¿no? También sabemos que este virus se tiene que transportar por el aire, ¿no? Y va a encontrarse ahora con un tremendo calor que está haciendo por el Caribe, y ojalá que en Sudamérica no sea la incidencia tan alta como ha sido aquí, ¿no? Claro. Pero con respecto a tu pregunta, medidas preventivas, lo importante siempre es cuidarse la salud de uno, ¿no? Uno sabe ya cuando llegamos a cierta edad si tenemos presión alta, diabetes, arritmias, cositas así, ¿no? Entonces, lo primordial siempre en los mejores resultados en la medicina es prevención. Y parte de prevención es vacunas. Nos acordamos cuando éramos niños que recibíamos nuestras vacunas y anecdóticamente teníamos un poquito de miedo de ir al pediatra, ¿no? Porque el pediatra era correlacionado, te va a poner un puyazo, te va a poner un agujazo. Pero esa es la mejor manera de prevenir, ¿no? Con las vacunas. Eso es mandatorio no solamente en la pediatría, sino a ciertas edades. La gente que tiene enfisema, bronquitis crónica, los fumadores crónicos usualmente desarrollan enfermedades pulmonares que tienen que ser vistos por sus neumólogos, y a cierta población después de 65 años se le recomiendan ciertas vacunas como la de neumococo, que es una bacteria, pero acuérdate que lo que hay que pensar es que no solamente tenemos un virus, sino que cuando el virus te golpee, también puedes tener otras cositas, ¿no?
Claro. Por ejemplo, puedes tener encima de la infección viral una infección bacteriana, o sea, podrías tener una doble neumonía. Y es por eso es importante recibir esa vacuna del neumococo para personas que estén a riesgo, que tienen la indicación clínica y tienen que ver eso con su médico primario, con su internista. Interesante lo que nos cuenta, unas recomendaciones a tener en cuenta, ¿no? Para el sistema de salud de los países sudamericanos, sobre todo. Y la otra es la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza se da todos los años aquí, comenzando desde septiembre, sabiendo que invierno comienza aquí en Estados Unidos en diciembre. Desde septiembre ya comenzamos a dar la vacuna de la influenza. Cada año, todos los años lo recibimos, porque sabemos que también ese virus para mutando, como fue la gran mutación que tuvo en el 2009 del H1N1. Por supuesto, una metodología de prevención que ya se ha llevado consistentemente con los años, ¿no? Deberíamos replicarla aquí en Sudamérica. Ojalá podamos hacer llegar este mensaje a muchas personas. Doctor, ¿qué opina? Un tema muy hablado también por distintos médicos a nivel mundial es el tema del sistema inmunológico. ¿Qué opina respecto al sistema inmunológico en este contexto del COVID-19? A mí me encanta esa pregunta porque evaluar tu sistema inmunológico es bien complejo, ¿no? Sabemos algunas recomendaciones genéricas. Siempre lo que yo he dicho es cuando veo a un muchacho muy flaco en mi clínica, este muchacho necesita vitamina O, hay que darle olla, hay que darle olla. Y me preguntan, pero en adición, si el paciente no tiene mucho apetito, le damos unos medicinas para aumentar tu apetito, estimuladores de apetito, etcétera. Pero una vitamina es muy importante, ¿no? Porque si te acuerdas de esa pirámide alimentaria, ¿no? Que decía cuántas porciones tienes que consumir de vegetales, de frutas, de pan, de harinas, de proteínas que incluía carne, pollo, pescado, etcétera. Si te acuerdas el triangulito alimentario, hay que ser honesto, consumir eso todos los días es muy difícil. Y es por eso que los muchachos cuando están creciendo yo les recomiendo que tomen su vitamina. Y desde edades jóvenes hay las masticables y hay para las personas mayores, por ejemplo, una marca es Centrum, ¿no? Tiene para las personas que creo que es el corte 55 años para arriba, sus nutrientes lo adaptan para las necesidades de esa población, mientras que las vitaminas para la parte pediátrica están enfocadas un poquito para el crecimiento, sabemos que ellos se crecen más rápido, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Pequeñas diferencias son como vamos perdiendo visión, ¿no? Y la agudez visual, vamos perdiéndola con la edad. Entonces, esas vitaminas para las personas mayores tienen esos componentes como luteína, vitamina A, carotenos, etcétera, ¿no? Para prevenir la pérdida de visión prematuramente. Es muy importante eso. En adición, sí, y no, en adición a eso, ¿no? Es dormir tus horas, porque sabemos cuando dormimos nos regeneramos nuestro cuerpo y producimos unas hormonas muy importantes que son importantes para manejar el estrés de cada día, que el estrés está hoy en día muy prominente. Y la otra cosa que tenemos es, ¿no? Producimos hormona de crecimiento cuando estamos durmiendo. Y esa hormona de crecimiento que se produce en el estadio 3 del sueño no REM, de no movimientos oculares, es muy importante para regenerar tu cuerpo. Doctor, ¿podríamos decir que reforzar el sistema inmunológico aumenta las probabilidades de poder tener el virus y poder soportarlo de una u otra manera? A mí me encanta esa pregunta también porque te voy a poner un ejemplo antes de responder eso, ¿no? Nosotros cuando vemos un fisiculturista y lo vemos súper musculoso, etcétera, pensaríamos que es una persona bien nutrida y una persona que tiene un buen sistema inmunológico, ¿no? Pero la pregunta es ya, si tengo dos fisiculturistas que se ven muy parecidos, ¿no? Y tienen pareciera un estado nutricional igual. La pregunta es a nivel celular. Si veo su glóbulo blanco, que son las células que nos defienden, y los glóbulos blancos se dividen en muchos subtipos, unos más especializados para matar bacterias, que son los neutrófilos, unos que le gusta matar más a los virus, que son los linfocitos,
unos que le gusta matar más a los parásitos, que son los eosinófilos. Entonces tenemos un ejército, y esos son unos cuantos que te estoy mencionando porque son muchos más. Entonces ese ejército de glóbulos blancos, mi pregunta sería, si agarro fisiculturista A y fisiculturista B y veo sus células y pongo 10 de sus células blancas contra un microorganismo X, me pregunto si se comportarían igual. Y lamentablemente en medicina moderna no existe ninguna manera para evaluar eso, y si se hace, son muy especializados los sitios y no está disponible para todo el mundo. Pero esa es la manera franca de cómo ver en realidad cómo está tu sistema inmune. Los otros son métodos indirectos, pero la manera directa es ponerlo al microscopio, mirar y ver el comportamiento de tu glóbulo blanco. Ajá. Así que esa respuesta es un poquito más compleja cuando ya lo estamos viendo desde la parte científica y la parte más verídica, cómo sería el comportamiento de tus células que te defienden contra una cosita como esta, la que tenemos en esta pandemia. Claro, y la pregunta va porque aquí en Sudamérica, sobre todo en países como Perú, Ecuador, Chile, hay mucho esa costumbre de utilizar remedios caseros, decir, mejoramos nuestro sistema inmunológico y ya vamos a estar un poco más protegidos, pero lo que estamos haciendo ahorita, y le agradezco, es poder desvelar un poco los mitos, ¿no? Si bien es cierto, de repente el ajo tiene propiedades que puedan protegerte más, a ciencia cierta, doctor, aún no han descubierto nada que pueda frenar el COVID-19 o eliminarlo. Vamos a desmentir un poco algunas falsas noticias también. Claro, dentro de nuestro organismo no hay ninguna manera ahorita de cómo matarlo, es correcto, ¿no? Podemos matarlos cuando está en superficies, con lejía, detergente, sol, rayos ultravioleta, pero cuando esté dentro de nuestro organismo no hay ninguna manera ahorita de cómo destruirlo, lamentablemente. Esas cositas de métodos caseros como el ajo o la cebolla, sabemos que, bueno, pues esos dos alimentos tienen antibióticos naturales, pero antibiótico mata bacterias y no este susodicho. Claro. Genial, doctor. De hecho, es una labor increíble la que realizan los militares, los policías, los doctores, que están expuestos día a día a poder. El confinamiento que estamos llevando a cabo en Sudamérica es duro. Algunas veces estamos sujetos a medidas del Estado que pueden parecer buenas o malas para otras personas. Independientemente de ello, hay gente que está exponiendo su vida. ¿Y qué comentario, qué sugerencia, qué recomendación podría hacerle personal a los médicos, a los militares, a los policías que van a tener la oportunidad de escucharlo? En realidad es bastante complejo, ¿no? Porque todos tenemos miedo, pero tenemos que suprimir ese miedo y echarnos para adelante. Yo creo que ya la cosa está un poquito más tranquila porque ya hemos estado en distanciamiento social un poco más de 4 semanas y sabemos que la gente que está trabajando ahorita, de verdad, mi empatía y mi respeto y mi admiración a todo los personal médico que está allá, y no solamente digo médicos, sino enfermeras, tecnólogos, los que transportan en ambulancia, las Fuerzas Armadas que están tratando de ayudar a gente y mantener orden y calma, y también los policías. Somos ahorita los profesionales a riesgo mayor de encontrarnos con este virus, pero nosotros hicimos una decisión consciente de qué profesión tenemos y hicimos una promesa de cuidar a la gente, así que tenemos que hacer lo que es nuestro deber, pero hay que saber cuidarnos. Y eso es lo que me preocupa un poquito, porque los casitos que se han escuchado por aquí y acá, que sean de las Fuerzas Armadas, que sean, ¿me entiendes?, de los militares que se enferman y que se infectan con el virus, son historias tristes, también ocurren en médicos, pero la manera es cómo podríamos prevenir esto. Y es bien difícil porque me imagino que ellos tienen unos camarines o dentro de los cuarteles, algunas veces hay cuartos en la parte posterior donde se bañan, donde tienen los lockers que parece como si fuera un gimnasio, pero hay que prevenir el hacinamiento.
y muy importante usar su mascarilla si está asintomático. Un mensaje para poder reflexionar sobre ese tema, ¿no? Gracias, doctor. De hecho, nos encantaría que nos pueda mantener al tanto de alguna posible vacuna, de las últimas novedades que nos traen los Estados Unidos de América. Sí, sí, justamente unos colegas que están en Houston, que en Houston creo que conocemos de las películas, ¿no? Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. Está NASA, pero está el centro médico más grande de Estados Unidos. El centro médico más grande de Estados Unidos está, porque ahorita no hay un protocolo universal, pero ellos están tratando de hacer un protocolo, al menos de esa ciudad. Y esa información me la están compartiendo mañana lunes. Y tan pronto la tenga, pienso compartírsela a todo el mundo y a todos los que nos visualicen y a todos los médicos peruanos, porque en esta pandemia hay que tratar de aprender de las experiencias de los otros países que han tenido la incidencia mayor. Sabemos que en esta pandemia estamos haciendo muchas cositas basados en 3, 4 casitos que veo por acá, 5 o 10 pacientes que vi por acá, pero los estudios formales, si haríamos esto sin tener, esto es una carrera contra el tiempo, pero si tuviéramos todo el tiempo del mundo y no fuera una carrera, agarraríamos 2.000 pacientes, 3.000 pacientes, 10.000 pacientes, agarraríamos a todos los que se han infectado y ver y estratificar y ver por qué una persona presentó con estos síntomas, por qué otra con otros síntomas y a qué se debe esto. Entonces, eso sería lo que pasaría, ¿no? Que haríamos el estudio de esa manera y cuando ya no tienes 5 o 10 personas, sino tienes 1.000, 2.000 y ves patrones en esa incidencia de esas personas, eso es lo que hace la diferencia. No que le di una medicinita a esta personita y se mejoró, eso pudo ser casualidad de la medicina, pero de la manera científica es ver que los 500 pacientes que le di esta medicina no desarrollaron efectos adversos a la medicina en primer lugar y que les ayudó a recuperarse más rápido. Y los estudios ahorita están demostrando que hay como 3 estadios de la enfermedad. Un estadio temprano, donde es simplemente que nos contagiamos y tenemos los síntomas usuales que hemos escuchado ya por todos lados. La tos, que tiene la característica de ser seca, la fiebre, la falta de aire. Después hay una fase inflamatoria, y en esta fase inflamatoria se inflaman más los pulmones, no se inflaman mucho los restos de los órganos, es localizado tus pulmones. Y la tercera fase es de la hiperinflamación, es cuando ya ya no es el virus, sino es simplemente tu sistema inmune comienza a producir proteínas que en medicina los llamamos las interleuquinas, los interferones, y esta reacción es una reacción explosiva que inflama todo tu cuerpo y te puede llevar a fallo multiorgánico. Y ese es el estadio final, que algunas personas no lo tienen muy prominente, pero las que son hospitalizadas, especialmente en cuidados intensivos, son hospitalizadas por estos 2 problemas de las 2 fases finales, no tanto la primera. Interesante, muy interesante lo que nos cuenta. Ahora también nos hemos enterado de que hay estados ya en Norteamérica que han levantado la cuarentena. ¿Qué novedades tiene de ello? Sí, eso pasó, si no me equivoco, hace una semana. Pasó en Georgia, el estado de Georgia, y su ciudad más grande es Atlanta. Ellos han levantado la cuarentena. Lamentablemente yo me encuentro bien lejos de esa costa, pues yo estoy más en la costa del Pacífico versus Georgia, que está en la costa del Atlántico. Lo que escuché en las noticias es que había mucha presión y gente no puede mantenerse ahorita. Todos tenemos que pagar la renta, todos tenemos que pagar nuestro hogar. La comida es la otra cara de la moneda, ¿no? Es correcto, ¿no? Y yo sé que aquí también hemos dado un estipendio para todas las familias, pero me imagino que hay familias grandes y algunas personas no tienen ahorros o tendrán deudas. Y esa es la parte compleja. O también se pueden enfermar de otras cosas y una hospitalización cuesta en cualquier lado del mundo. Así que ellos han levantado su cuarentena. Yo sé que ellos son la parte sur del país, pero no son tan calurosos como el estado que está debajo de ellos, que es la Florida. Georgia está encimita de la Florida y todavía hace un poquito de frío. Por supuesto no está nevando como el norte,
o no hay hielo, como en el norte debería decir, pero basado en el estudio del Dr. Lin que pusimos, la temperatura tiene que ver mucho con cuánto de este microorganismo está en nuestro ambiente. Es genial realmente el estudio del doctor Lim para poder tomar decisiones, sobre todo, ¿no? Los ministerios de salud, que son los principales consejeros de los gobiernos, deberían estar informados y tener las últimas novedades, porque esto podría directamente hablar de una propuesta a tener un confinamiento un poco más inteligente en determinadas zonas, reactivando la economía, reactivando distintos sectores. ¿Qué opina de ello? Yo sí estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, es tan complejo evaluar esta ecuación. Es verdad que es un microorganismo, pero en esta sociedad que tenemos tanta variedad y tantas profesiones, cada uno es como somos todos muy individualizados, y hacer una recomendación general es muy difícil. Es muy difícil. Y lo que tenemos ahorita creo que es un poquito de miedo, ¿no? Creo que ahorita el temor es a hacer daño, pero hay que ser conscientes también al hacer una cuarentena. Yo tengo un colega que está en Nueva York, y Nueva York sabemos que es una ciudad muy cara, y sabemos que la renta es muy cara, entonces tú te acostumbras a vivir en un espacio más pequeño, simplemente porque la economía es fuerte allá y es costoso el costo de vida. Claro. Y él me decía, como emergenciólogo, que él está en la sala de emergencia, en la sala de urgencia, él me decía pues que es verdad que te llega el dolor de barriga, el dolor abdominal, y tal vez es una apendicitis, se te inflamó, ¿me entiendes?, la vesícula del hígado, etcétera, pero lo que comenzó a llegar mucho cuando hicieron la cuarentena fueron niños rompiéndose el codo. Después eran 4 o 5 hermanitos en la casa, se pusieron a hacer travesuras, uno se cortó porque saltó y se golpeó con el ventilador, o se saltaron de la cama. Entonces, al hacer una cuarentena también hay otras cositas que pueden ocurrir, ¿no? Por más que estamos tratando de prevenir esto, ¿no? Así que es bien complejo evaluar cuando estamos tratando de ver todo englobado, que somos una sociedad y hay tantas variables, pero creo que estamos tratando de obrar de la manera de prevenir y no causar daño. Pero algunas veces cuando uno no trata de causar daño, puedes afectar o pueden salir otras variables más complejas que le hemos visto, y son las anécdotas, creo, que se escuchan de todas las otras cositas que han ocurrido después de una cuarentena. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Doctor, personalmente, ¿es desalentador, es optimista el futuro? ¿Cuál es su opinión? Yo me siento bien porque yo creo que mucha gente se puso muy nerviosa, y creo que mucha gente pensó que en realidad era el fin del mundo. Eso no es verdad. Este es un microorganismo que, si yo miro estadísticas nada más, ¿no? Sé que hay historias tristes ahí, ¿no? Pues esos son los que se han fallecido. Pero si miramos estadísticamente como un número absoluto y número global, nosotros ya ganamos esta guerra, porque tenemos más del 90% de posibilidad de sobrevivir. Así que no se viene el fin del mundo. Es un microorganismo muy agresivo, eso sí, porque se contagia bien rápido, pero estamos aprendiendo cada vez más. Y yo noto una gran diferencia en los tópicos que hablábamos hace 2 semanas con los tópicos que hablamos hoy. Ya estamos un poquito más dirigidos cómo manejar mejor estas complicaciones. Y hemos aprendido mucho de colegas que han hablado con conexiones que tienen en China, colegas que tienen conexiones con Italia, que es esta presentación que me están pasando el día lunes, que estos médicos en Houston estaban haciendo videoconferencias con médicos en China y con médicos en Italia para saber qué han visto ellos, para nosotros irnos un poquito más enfocados. Y creo que Estados Unidos está sacando y va a sacar un protocolo que probablemente va a ser el protocolo que vamos a tener a nivel mundial para el siguiente invierno. Qué bueno, doctor, qué bueno. Gracias por sus palabras. De hecho, invito a todas las personas que puedan llegar a ver este video, que nos dejen sus preguntas en los comentarios, en el inbox personal del doctor. Doctor, usted nos acompaña respondiendo las preguntas en los futuros directos que hagamos. Definitivamente. Discúlpenme si me demoro un poquito, y cuando digo un poquito pueden ser 24 a 48 horas. Acordarse que el médico también hace guardias, y cuando estamos de guardia estamos cubriendo 24 horas el hospital. Entonces
cuando yo salgo me tengo que ir a dormir para restablecer mi sistema inmune también. Y ya cuando me levanto me pongo ahí a responder lo que me manden. De todo corazón le hacemos llegar gracias de muchas personas que lo han visto. Gracias personalmente por toda la información que nos provee y nos mantenemos en contacto, doctor. Un fuerte abrazo. Espero que se encuentre bien. Igualmente, muchas gracias. Se agradece la entrevista y un saludo a todo el Perú, a todo el mundo. Y por favor, con confianza, pongan sus preguntas, pongan sus mensajes y vamos a compartir lo más que se pueda.